Las 6 de la mañana. La cocina bañada por la tenue luz de una farola. Juliana Guerrero estaba junto a la ventana, apretando en sus manos un recibo arrugado de electricidad. Por sus mejillas rodaban lágrimas lentamente. Sobre la mesa yacía una pila de documentos, facturas, requerimientos, notificaciones. Cifras rojas parpadeaban en su memoria: alquiler, 12.000, atraso, 3 meses. Servicios públicos, 5.000. Guardería, 4.000. Comida, no sabía cuánto, porque solo quedaba un paquete de pasta, 3 huevos y un trozo de pan seco. En su monedero, que había revisado por 10ª vez esa noche, había 800. Todo lo que tenían. Para un par de días. Quizás 3, si economizaban. Juliana apretó las palmas contra su rostro, intentando sofocar los sollozos. 33 años. Bibliotecaria de una biblioteca municipal con un salario de 28.000. Sola. Con una hija de 7 años en brazos. ¿Cómo había llegado a esto? Hace 3 meses Pablo aún estaba aquí. Hace 3 meses eran una familia. No rica, no perfecta, pero una familia. Él trabajaba en un periódico local, ella en la biblioteca. Llegaban justos a fin de mes, pero se las arreglaban. Marta iba a la guardería, los domingos paseaban por el parque, comían helado. Una vida normal. Simple. Pero feliz. Y entonces ella apareció en su vida. Alicia Yuste. Editora jefe de una revista de moda. Brillante, cuidada, exitosa. Juliana la vio una vez, por casualidad, cuando fue a ver a Pablo al trabajo. Alicia estaba en el pasillo de la redacción, hablando por teléfono, traje caro, maquillaje impecable, seguridad en cada gesto. Juliana entonces miró sus zapatos gastados, su vestido desteñido y se sintió como un ratón gris. Pablo cambió después de conocer a Alicia. Comenzó a llegar tarde del trabajo, por las noches se sentaba frente al ordenador, escribía artículos para su revista. Hablaba de grandes honorarios, de carrera, de oportunidades. Miraba a Juliana como si la viera por primera vez y veía no lo que quería ver. Ella intentó hablar, pero él se apartaba, se irritaba. No entiendes, es una oportunidad. No puedo pasarme toda la vida languideciendo en un periodicucho provincial. Finales de septiembre. Viernes. Llegó a casa con una maleta. Juliana preparaba una tarta, la favorita de Marta, de manzanas y canela. Dio la maleta y se quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Pablo habló rápido, sin mirarla a los ojos. Necesitaba estar solo. Aclararse. Había alquilado un apartamento. Era temporal. Ayudaría con dinero. Todo estaría bien. Marta salió de su habitación, vio la maleta. Papá, ¿a dónde vas? Él la abrazó, prometió visitarla, dijo que la amaba. Luego se fue, sin mirar atrás. La puerta se cerró. Juliana y Marta se quedaron solas en el apartamento, donde olía a tarta de manzana y esperanzas rotas. El primer mes Pablo aún respondía. Transfirió 15.000, la mitad de algún adelanto. Juliana llamó, intentó explicarle que eso no bastaba para el alquiler y los servicios, sin mencionar comida y ropa para la niña. Él respondió irritado que no podía más por ahora y colgó. No hubo más dinero. No contestaba las llamadas. No respondía los mensajes. Desapareció, como si nunca hubieran existido. Juliana tomó turnos extra en la biblioteca, pero pagaban una miseria. Vendió unos pendientes de oro, regalo de boda, por 8.000. Ese dinero duró un mes. Luego tuvo que vender el televisor, viejo pero funcional, otros 5.000. Después, el microondas, la aspiradora, todo lo que se podía vender. Pidió prestado a su vecina Teresa Flores, una buena mujer que le prestó 3.000, pero ella misma apenas llegaba a fin de mes. No había a quien más pedirle. Mañana debían venir de la administración del edificio, última advertencia por las deudas.
Juliana no sabía qué hacer. Literalmente no sabía. No tenía plan, no tenía opción de respaldo, no tenía a nadie que pudiera ayudar. Ella y Marta estaban al borde del abismo y un paso más y caerían. «Mamá». Juliana se sobresaltó y se giró bruscamente. En la puerta estaba Marta, en pijama con conejos, descalza. Cabello pelirrojo despeinado, ojos verdes muy abiertos. 7 años, delgada, con pecas en la nariz. Lo más preciado que Juliana tenía en la vida. «Cariño, ¿por qué te levantaste? Aún es temprano». Juliana se secó rápidamente las lágrimas con la manga de la bata, intentó forzar una sonrisa, pero sus labios temblaban traidoramente. Marta se acercó lentamente, se detuvo a un paso de su madre. «Mamá, ¿por qué lloras?». Juliana se agachó, tomó las manos de su hija. Palmas frías, dedos delgados. «Dios mío, ¿cómo explicárselo? Yo. Solo estoy un poco cansada, pecosa». «Todo está bien». «No, no está bien», dijo Marta seriamente. «Llevas 3 días llorando. Te oigo por la noche». «Crees que no te oigo, pero te oigo». Juliana se mordió el labio. «Niña inteligente. Demasiado inteligente para su edad». «Marta. ¿Y dónde está papá?». Marta miró hacia la cocina, luego hacia la sala. «¿Por qué no desayuna con nosotras?». «¿Está otra vez en el trabajo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Juliana no sabía qué responder. Durante 3 meses había pospuesto esta conversación, inventado excusas: «Papá está ocupado, papá está de viaje, papá llamará después». Pero ya no podía más. Marta merecía la verdad. «Siéntate, cariño». Juliana sentó a su hija en la silla, ella se sentó enfrente. Tomó las manos de Marta entre las suyas. «Papá. Papá ya no vive con nosotras. Él se fue a vivir con otra señora». «¿Entiendes?». Marta frunció el ceño. «¿Con qué señora?». «Con una mujer que conoció en el trabajo. Se llama Alicia. Papá dijo que así sería mejor». «¿Mejor para quién?». La pregunta tomó a Juliana desprevenida. No sabía la respuesta. ¿Mejor para quién? Definitivamente no para ella y Marta. Tal vez para Pablo. O eso pensaba él. «No lo sé, cariño. Los adultos a veces hacen tonterías». Marta guardó silencio. Luego preguntó en voz baja: «¿Volverá?». Juliana sintió cómo las lágrimas volvían a subir a sus ojos, listas para derramarse en torrentes calientes. No podía prometer lo que no sabía. No podía mentirle a su hija. «No lo sé», susurró. «Probablemente no». Marta asintió, como si hubiera tomado una decisión. «¿Y tenemos dinero?». Juliana se quedó inmóvil. ¿De dónde venía esa pregunta? Marta la miraba seria, como adulta, y Juliana comprendió: la niña había visto todo, lo entendía todo. La venta de cosas, el refrigerador vacío, sus lágrimas. Tenemos poco dinero, Marta». La voz de Juliana se quebró en un susurro. «Queda para un par de días. No sé cómo. No sé qué hacer». Rompió a llorar, hundiendo el rostro en las palmas. Todos los miedos acumulados durante 3 meses, la desesperación, la impotencia, estallaron. Lloraba sin avergonzarse, sin contenerse, porque ya no podía guardar esto dentro. Marta se levantó de la silla, abrazó a su madre por el cuello. «No llores, mamá. Se nos ocurrirá algo». Juliana levantó la cabeza, miró a su hija a través de las lágrimas. Tan pequeña, tan frágil y tan fuerte. Más fuerte que ella misma. «Llama a papá», dijo Marta firmemente. «Déjame hablar con él». Juliana quedó atónita. «¿Qué?». «Marta, no creo que». «Llámalo. Ahora mismo». «Déjame hablar». Había tanta determinación en la voz de la niña que Juliana no se atrevió a objetar. Sacó el teléfono del bolsillo de la bata, uno viejo de botones, pues había vendido su smartphone hacía un mes. Buscó en los contactos Pablo.
El dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Marta, puede que no conteste. Él. No habla conmigo. Llámalo, repitió Marta. Juliana presionó el botón. Largos tonos. 1, 2, 3, 4. Ya iba a colgar, pero al quinto tono se oyó un clic en el auricular. Sí. La voz de Pablo. Somnolienta, irritada. Juliana abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. La garganta se le cerró por el espasmo y el dolor. Extendió el teléfono a Marta. Marta tomó el auricular y, sin decir palabra, fue a su habitación. Cerró la puerta. El pestillo hizo clic. Por primera vez en su vida Marta se encerró. Juliana se quedó sentada en la cocina, mirando fijamente la puerta cerrada. Desde detrás de la puerta llegaba la voz apagada de su hija, baja, seria. La conversación continuaba y continuaba. 5 minutos. 10. 15. Media hora. 1 hora. Juliana permanecía inmóvil, sin fuerzas para moverse. ¿De qué hablaban? ¿Qué podía decirle una niña de 7 años a un padre que las abandonó? ¿Qué le estaba diciendo para que él escuchara durante 1 hora entera? Finalmente la puerta se abrió. Marta salió, extendió el teléfono a su madre. Rostro serio, ojos enrojecidos, había llorado. Pero en ellos había una seguridad que Juliana no había visto antes. Hablé con papá, dijo Marta simplemente. ¿Y qué? ¿Qué le dijiste? Marta negó con la cabeza. Es entre papá y yo. Se dio la vuelta y volvió a su habitación. Cerró la puerta, esta vez suavemente, sin pestillo. Juliana miraba hacia allá, sosteniendo el teléfono en las manos. La pantalla se apagó. No entendía qué había pasado. No entendía cómo una niña de 7 años pudo hablar con su padre durante 1 hora. No entendía por qué dentro de ella de repente se agitó una chispa diminuta de esperanza, la primera en 3 meses. En la calle comenzaba a amanecer. Un amanecer gris de otoño se abría paso entre las nubes. Juliana se levantó, se acercó a la ventana. Miró la ciudad dormida. En algún lugar allí, en uno de esos apartamentos, estaba Pablo. Tal vez él también miraba por la ventana. Tal vez pensaba en ellas. O no, no lo sabía. Pero Marta sabía algo. Y ese algo lo cambiaba todo. Julio. 3 meses atrás. Un día caluroso de verano, cuando la ciudad se sofocaba bajo el sol y el asfalto se volvía blando y caliente. Pablo Guerrero estaba sentado en la sofocante redacción del periódico local Nuestra Ciudad y miraba estúpidamente la pantalla del ordenador. Ante él yacía otro material sobre el acondicionamiento de un parque infantil en el barrio norte. 300 palabras sobre columpios nuevos y un carrusel recién pintado. Fascinante. 35 años. Periodista con 12 años de experiencia. En su momento soñó con el gran periodismo, investigaciones, reportajes desde el lugar de los hechos, entrevistas con personas conocidas. Ingresó a la Facultad de Periodismo con ojos brillantes y ambiciones del tamaño del cosmos. ¿Y qué resultó? Un periódico provincial, tirada de 3.000 ejemplares, materiales sobre jornadas de limpieza y aniversarios de veteranos. Salario de 35.000 más prima. Apartamento en las afueras. Auto usado. La vida normal de una persona normal. Pablo se recostó en el respaldo de la silla, cerró los ojos, entrelazó las manos detrás de la nuca. ¿Cuándo se convirtió en esto? ¿En alguien que escribe sobre columpios? ¿Dónde quedó ese joven que quería cambiar el mundo con palabras? Guerrero, ven a mi oficina. La voz del editor jefe Antonio Serrano interrumpió sus pensamientos. Pablo se levantó, atravesó la redacción, 4 escritorios, 2 ordenadores para 3 personas, un aire acondicionado antiguo que hacía más ruido que enfriar. En la oficina del jefe había una mujer. Pablo se quedó inmóvil en el umbral. Ella era diferente. No como todas las que había visto en esta ciudad.
Unos 33 años, con un traje beige impecable, evidentemente caro. Cabello oscuro recogido en un moño elegante atravesado por una peineta de madera como las geisas, maquillaje profesional, cuidadoso. El aroma de un perfume francés llenaba la oficina. En el cuello, una fina cadena de oro con un colgante de diamante en forma de gota, en la muñeca, un reloj que probablemente costaba como su salario de medio año. Pablo, te presento, Antonio Serrano se levantó de su escritorio. Esta es Alicia Yasti, editora jefe de la revista Estilo Life. Han abierto una sucursal en nuestra ciudad. Alicia, este es nuestro mejor autor, Pablo Guerrero. Alicia extendió la mano. Apretón firme, seguro. Mucho gusto. Antonio me ha contado mucho sobre usted. Voz grave, aterciopelada. Pablo sintió cómo se sonrojaba. Igualmente. He oído hablar de su revista. Hacen contenido excelente. Gracias. Leí su artículo sobre el barrio antiguo de la ciudad, el que salió el mes pasado. Material muy sólido. Sabe ver la historia en los detalles, sentir la atmósfera. Es admirable. Pablo quedó atónito. ¿Ella había leído su artículo? El material sobre las casas antiguas en la calle Alcalá, que iban a demoler para construir edificios nuevos. Lo escribió con alma, puso todo lo que pudo, describió las molduras talladas, las paredes descascaradas, las historias de personas que vivieron allí durante décadas. Publicaron el artículo en la tercera página, bajo el anuncio de una tienda de sanitarios. Pensó que nadie lo notó. Gracias, murmuró. Me esforcé. Y se nota. De hecho, por eso estoy aquí. Alicia sacó una tarjeta de su bolso, se la extendió a Pablo. Estamos lanzando una serie de materiales sobre la cultura urbana contemporánea en las regiones. Buscamos autores que conozcan su ciudad desde dentro y sepan hablar de ella. Me gustaría proponerle que escriba un material para nuestra revista. Pablo miró fijamente la tarjeta. Letras doradas en relieve, papel caro. Alicia Yasti. Editora jefe. Estilo Life. Un material. ¿Para su revista? Sí. 3 o 4.000 caracteres. Tema, la vida cultural contemporánea de la ciudad. Cafés, galerías, espacios creativos, personas que crean algo nuevo. ¿Puede hacerlo? Yo. Por supuesto. Por supuesto que puedo. Excelente. Honorarios, 15.000 por material. Si el artículo funciona bien, seguiremos colaborando. 15.000. Por un artículo. Más de la mitad de su salario mensual en el periódico. Es muy generoso. Alicia sonrió. Valoramos la calidad. Y la calidad cuesta dinero. Espero su material exclusivo en 2 semanas. Aquí está mi número personal, escribió algo al dorso de la tarjeta. Llámeme si tiene preguntas. Podemos reunirnos, discutir el concepto. Pablo salió de la oficina como en sueños. 15.000. Por un artículo. Para una revista de moda. Esto era una oportunidad. Tal vez esa oportunidad que había esperado todos estos años. Por la tarde en casa se lo contó a Juliana. Estaban sentados en la cocina, cenando, guiso de verduras que Juliana preparaba los domingos, albóndigas, compota. Marta hacía deberes en la mesa, trazaba letras cuidadosamente en el cuaderno. ¿Te imaginas? La editora jefe de una revista de moda leyó mi artículo. Y me propuso colaborar. Juliana sonrió. Pablo, es maravilloso. Estoy tan contenta por ti. ¿Los honorarios son realmente tan altos? 15.000 por material. Es 3 veces más de lo que recibo en el periódico. Ya ves, han valorado tu talento. Y el dinero extra no nos vendría mal. Quizás por fin podamos arreglar el baño. Pablo asintió, pero por alguna razón las palabras de Juliana le molestaron. El dinero extra no nos vendría mal. Arreglar el baño. Tan prosaico. Tan pequeño.
Y él hablaba de carrera, de reconocimiento, de una oportunidad para salir de este pantano. Miró a su esposa. Juliana estaba sentada con un vestido casero desgastado, el cabello recogido en una cola simple, ni una gota de maquillaje en el rostro. 33 años, pero parecía de 40. Cansancio en los ojos, arrugas alrededor de la boca. Bibliotecaria. Salario de 28.000. Toda su vida, casa, trabajo, casa. Sin ambiciones, sin aspiraciones. Y Alicia. Alicia era diferente. Exitosa. Brillante. Segura. Construía una carrera, dirigía una revista, conducía un auto bonito, vestía ropa cara. Vivía, no existía. Pablo apartó ese pensamiento. ¿Qué estaba pensando? Juliana era su esposa, la madre de su hija. Llevaban juntos 10 años. Lo amaba, lo apoyaba. Simplemente era diferente. Hogareña. Pero eso es bueno, ¿verdad? Las siguientes 2 semanas Pablo escribió el artículo. Recorrió la ciudad, visitó nuevos cafés, habló con dueños de espacios artísticos, tomó fotos. Trabajaba hasta tarde, llegaba a casa después de medianoche. Juliana esperaba con la cena, pero él la rechazaba, comí algo rápido, estoy cansado, mañana te cuento. Cuando el material estuvo listo, Pablo se lo envió a Alicia. 1 hora después ella llamó. Pablo, es magnífico. Exactamente lo que necesitamos. Reunámonos, discutamos los detalles de la edición. ¿Está libre esta noche? Se encontraron en un café en el centro de la ciudad, un lugar moderno con paredes de ladrillo, muebles vintage y menú en inglés. Pablo nunca había estado allí, demasiado caro. Pero Alicia pidió vino, aperitivos, insistió en que todo corría por cuenta de la revista. Hablaron del artículo, de las correcciones, del concepto. Luego la conversación derivó a lo personal. Alicia contó que se había mudado desde Madrid hacía 2 meses, abrió la sucursal de la revista aquí. Divorciada, sin hijos. Vivía sola, se dedicaba al trabajo. ¿Y usted? ¿Tiene familia? Pablo asintió. Esposa, una hija de 7 años. ¡Qué lindo! Hombre afortunado. Por alguna razón sonó. Poco sincero. ¿O le pareció? Alicia sonreía, pero en sus ojos se leía algo diferente. ¿Compasión? ¿Lástima? Pablo regresó a casa a la 1 de la madrugada. Juliana no dormía, estaba sentada en la cocina. ¿Dónde estabas? Me reuní con la editora. Discutimos el artículo. ¿Hasta la 1 de la madrugada? Pablo sintió irritación. Juliana, es trabajo. Un proyecto serio. No lo entiendes. ¿Qué no entiendo? Nunca lo entenderás. Alzó la voz. Tú en tu biblioteca colocas libros en los estantes y yo vivo la vida real. Obtuve una oportunidad y no la dejaré pasar. Juliana palideció. Coloco libros para que Marta tenga zapatillas nuevas, dijo en voz baja. Para que haya cena en la mesa. Para que puedas escribir tranquilo tus artículos. Pero si eso no es lo suficientemente importante, se levantó y se fue al dormitorio. Pablo dio un portazo en la sala, se acostó en el sofá. En la oscuridad miraba al techo. ¿Por qué ella no podía alegrarse por él? ¿Por qué lo jalaba hacia atrás, hacia esta grisura? Apareció una grieta. Delgada, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Agosto trajo cambios. El artículo de Pablo salió en el número de agosto de Estilo Life, en páginas brillantes, con una maquetación hermosa y su foto en la biografía del autor. Las reseñas fueron entusiastas. Los lectores escribían en redes sociales, elogiaban el material, compartían impresiones. Pablo seguía los comentarios y sentía cómo crecía algo nuevo dentro, orgullo, reconocimiento, sensación de su propia importancia. Alicia llamó al día siguiente de la salida del número. Pablo, ¿viste la reacción? Es un éxito. Celebremos. Esta noche, restaurante ensayo. Yo invito. Pablo aceptó,
sin siquiera pensar en llamar a Juliana para avisarle. Se puso su mejor traje, aunque lo había comprado hace 5 años y estaba un poco gastado en los codos, pero no tenía nada mejor. Se afeitó, se echó colonia. El restaurante Ensayo estaba en la azotea de un centro de negocios, con vista a la ciudad. Ventanas panorámicas, luz tenue, música en vivo, violonchelo, suave, cautivadora. Pablo nunca había estado en lugares así. Los precios del menú lo hicieron atragantarse, pero Alicia lo descartó con un gesto. No mires los precios. Hoy celebramos tu éxito por cuenta de la revista. Pidieron vino, platos exquisitos con nombres en francés. Alicia hablaba de su talento, de que era demasiado bueno para un periódico provincial. Mereces más, Pablo. Te veo como autor de materiales resonantes, libros. Tienes todo, estilo, visión, profundidad. Solo necesitas la plataforma correcta. Su mano yacía sobre la mesa, junto a la de él. ¿En algún momento sus dedos se tocaron, por casualidad o no? Pablo no se apartó. Le gustaba esta atención, esta admiración. ¿Cuándo fue la última vez que Juliana lo miró así? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que era talentoso, que creía en él? Se quedaron hasta tarde. Pablo bebió vino, más de lo debido. La cabeza le daba vueltas, pero no por el alcohol. Por la atmósfera, por las conversaciones, por la mirada de Alicia. Ella hablaba de sus planes, expandir la revista, llegar al nivel nacional, crear un equipo de autores talentosos. Y en sus planes había lugar para él. Pablo regresó a casa de nuevo después de medianoche. Juliana estaba sentada en la cocina, como siempre. Manos cruzadas sobre la mesa, rostro tenso. ¿Dónde estabas esta vez? Celebrando la publicación. ¿Hasta la 1 de la madrugada? Pablo sintió como la irritación estallaba instantáneamente. ¿Qué, Juliana, otra vez? Sí, hasta la 1 de la madrugada. Trabajamos, discutimos planes. Esto se llama carrera, ¿entiendes? ¿O esa palabra te es desconocida? Juliana se levantó de la silla. Llegaste a casa borracho, hueles a perfume ajeno, y me hablas de carrera. No estoy borracho. ¿Y qué tiene que ver el perfume? Estuvimos en un restaurante, había mucha gente. Pablo, no soy tonta. Veo lo que está pasando. Cada noche con esa mujer. Me miras como si fuera. Como si fuera una carga. Y lo eres. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Nunca lo entenderás. Te cubriste de polvo en tu biblioteca, y yo vivo la vida real. Alicia ve en mí a una persona, y tú. Tú solo ves a un marido que debe traer el sueldo y quedarse en casa por las noches. Juliana permanecía inmóvil. Rostro blanco, labios apretados. Así que es eso, pronunció en voz baja. Me cubrí de polvo. Bien, cayó, se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Pablo la oyó cerrar el pestillo. Pasó a la sala, se dejó caer en el sofá. En la oscuridad escuchaba el silencio. Desde el dormitorio de Marta llegó un sollozo suave, la niña había oído su pelea, se despertó, lloraba. Pablo hizo una mueca. No quería esto. No quería peleas, lágrimas, dolor. Pero ¿por qué Juliana no podía entender? Solo quería algo más. ¿Eso era malo? Septiembre trajo noticias. Alicia le propuso a Pablo una colaboración permanente. Contrato por 6 meses, tarifa fija, 80,000 al mes más honorarios por cada material. Condiciones, dedicación completa, disposición para viajes, participación en presentaciones y eventos de la revista. 80,000. Ni siquiera soñaba con eso en el periódico. Pablo firmó el contrato sin pensarlo. Ese mismo día escribió su renuncia en nuestra ciudad. Antonio Serrano intentó disuadirlo, lugar seguro, estabilidad, contactos cultivados durante años. Pero Pablo fue inflexible. Volaba hacia su sueño, y nada podía detenerlo. En casa anunció la renuncia durante la cena. Juliana abrió la boca y se quedó inmóvil. ¿Renunciaste?
¿Completamente? Sí. Firmé un contrato con la revista. 80.000 al mes, Juliana. Es nuestra oportunidad. ¿Y si no funciona? Pablo, tal vez trabajar en ambos por ahora, por precaución. Pablo sintió la irritación familiar. Siempre tienes miedo. Siempre te aferras a tu pantano. Y yo quiero volar. ¿De verdad no puedes creer en mí aunque sea una vez? Creo en ti, dijo Juliana en voz baja. Pero tenemos una hija, créditos, facturas. Por eso voy donde me pagan 3 veces más. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte? Marta estaba sentada a la mesa, mirando fijamente su plato. Hombros tensos, respiración acelerada. Pablo miró a su hija y de repente se sintió culpable. Pero rechazó ese sentimiento. Hacía esto por la familia. Para que tuvieran más dinero, mejor vida. Simplemente aún no lo entendían. La firma del contrato fue en la oficina de la revista. Paredes de cristal, diseño moderno, elementos cromados en el mobiliario. Alicia le extendió un bolígrafo caro, sonrió. Bienvenido al equipo, Pablo. Nos esperan grandes cosas. Después de firmar propuso beber champán, celebrar el inicio de la colaboración. Se sentaron en su oficina, conversaron. Alicia contó que llevaba 3 años divorciada, vivía sola. Sabes, Pablo, a veces hay que tener el valor de empezar una nueva vida. Romper con el pasado que te arrastra hacia abajo. Yo lo hice, y nunca me arrepentí. Él escuchaba y pensaba, ¿lo arrastraba su pasado hacia abajo? El apartamento modesto, el trabajo de su esposa en la biblioteca, los calcetines remendados, el guiso de los domingos. ¿Era esto ese pantano del que le había hablado a Juliana? Por la tarde Pablo regresó a casa y miró a su esposa con otros ojos. Ella ordenaba los cuadernos de su hija, revisaba las tareas. Cabello recogido descuidadamente, en el rostro cansancio, vestido viejo. Grisura. Lo cotidiano. ¿Y dónde estaba el brillo? ¿Dónde la pasión? ¿Dónde la vida? Alicia prometía brillo. Una nueva vida. Éxito. Reconocimiento. Y Pablo de repente comprendió, quería eso. Lo quería más que todo lo demás. Esa noche se quedó acostado en el sofá de la sala, él y Juliana dormían separados desde hacía un mes y tomaba una decisión. Una decisión terrible, destructiva, que cambiaría todo. Necesitaba irse. Finales de septiembre. Viernes. Pablo empacaba cosas en la maleta con un sentimiento pesado y vacío por dentro. Ropa, documentos, portátil, cargadores. Todo lo necesario para vivir. Había alquilado un apartamento, un estudio en el centro, 25.000 al mes. Alicia ayudó a encontrarlo, dijo que la dueña era su conocida, confiable. Pablo cerró la maleta, salió del dormitorio. En la cocina Juliana preparaba la tarta favorita de Marta, de manzanas y canela. Oyó los pasos, se giró. Vio la maleta. Se quedó inmóvil. Pablo. ¿Qué es esto? Él no podía mirarla a los ojos. Necesito estar solo. Aclararme. Alquilé un apartamento, me mudo temporalmente. El cuchillo cayó de las manos de Juliana, tintineó contra el fregadero. ¿Temporalmente? Pablo, ¿qué está pasando? ¿Es por esa mujer? Él se encendió, una reacción defensiva para no sentir culpa. ¿Qué tiene que ver Alicia? Es por nosotros. Simplemente somos diferentes. No me entiendes, yo no te entiendo. Necesitamos una pausa. ¿Una pausa? La voz de Juliana temblaba. Tenemos una familia, Pablo. Tenemos una hija. ¿Qué pausa? No las estoy abandonando. Ayudaré con dinero, visitaré a Marta. Solo. Necesito tiempo. Marta salió de su habitación. Dio la maleta, a su padre junto a la puerta, a su madre aferrada al borde de la mesa. Papá, ¿a dónde vas? Pablo se agachó frente a su hija, tomó sus manos. Palmas pequeñas, cálidas. Marta, papá vivirá en otro lugar.
Por poco tiempo. Pero vendré a menudo, lo prometo. Llamaré todos los días. Marta arrancó sus manos, lo agarró de la manga de la chaqueta. No te vayas. Papá, no te vayas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, la voz se quebraba en un grito. Pablo sentía cómo su corazón se partía en dos. Abrazó a su hija, la apretó contra sí. Te amo, pecosa. Te amo mucho, mucho. Recuérdalo. Se liberó del abrazo, Marta se aferraba a él con todas sus fuerzas, se levantó, agarró la maleta. Dio un paso hacia la puerta. Se giró. Juliana estaba junto a la mesa, blanca como el papel, sosteniéndose con las manos en la encimera. Marta lloraba, secándose las lágrimas con los puños. Perdón, susurró Pablo. La puerta se cerró. Corrió escaleras abajo, temiendo que cambiara de opinión, regresara, se quedara. Salió a la calle, se sentó en el auto. Arrancó el motor. Miró las ventanas del apartamento, en el tercer piso. Marta estaba junto a la ventana, la frente pegada al cristal, mirando hacia abajo. Pablo aceleró y se fue, sin mirar atrás. Los días siguientes pasaron en una nebulosa. Pablo acondicionaba el apartamento, trabajaba en un nuevo material para la revista, se reunía con Alicia. El teléfono sonaba, Juliana intentaba comunicarse. Él rechazaba las llamadas. Llegaban mensajes. Pablo, hablemos, por favor, vuelve, Marta llora todas las noches. No respondía. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo que él mismo no entendía del todo? Alicia estaba cerca. Trabajaban juntos, cenaban en restaurantes, iban a eventos culturales. Ella preparaba cenas exquisitas en su nuevo apartamento, o él iba a casa de ella. Bebían vino, escuchaban jazz, discutían proyectos. Le parecía que por fin vivía. Vivía de verdad. Pero por las noches, cuando Alicia se iba, Pablo se quedaba en la oscuridad mirando al techo. Pensaba en Marta. Recordaba cómo le leía cuentos antes de dormir, cómo ella reía con sus voces graciosas, cómo se quedaba dormida abrazándolo por el cuello. Agarraba el teléfono, empezaba a marcar el número y colgaba. Mañana. Mañana seguro llamaría. Pero el mañana se convertía en pasado mañana, en una semana, en un mes. Mediados de octubre. Pablo recibió su primer sueldo según el contrato, 80,000. Una suma enorme que nunca había recibido en un mes. Transfirió 15,000 a Juliana. Escribió, para empezar. Luego veremos. Ella llamó. Él contestó, por primera vez en 3 semanas. Pablo, gracias por el dinero, pero no es suficiente. El alquiler, los servicios, Marta necesita ropa de otoño, zapatos. No podrías. Envié lo que pude. No quería enojarse, pero la ira salió sola. ¿Qué más quieres? No puedo más ahora. Pero, Pablo, tengo que irme. Perdón. Colgó. Puso el teléfono sobre la mesa, se quedó mirando la pared. ¿Por qué ella no podía entender? Tenía una nueva vida, un nuevo trabajo. No podía pensar todo el tiempo en el pasado. Debía seguir adelante. Alicia entró en la habitación, estaban en su apartamento, preparaban la presentación del nuevo número de la revista. ¿Todo bien? Sí. Solo. Mi ex esposa llamó. Ex. La había llamado así por primera vez. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Alicia se acercó, le puso la mano en el hombro. Sé lo difícil que es. Pero tomaste la decisión correcta. A veces hay que soltar el pasado para encontrar el futuro. Pablo asintió. Quería creer que era verdad. Que había tomado la decisión correcta. Que ellas estarían bien. Que Juliana se las arreglaría. Pero en el interior, en lo más profundo del alma, donde no alcanzaban las palabras y las justificaciones, se agitaba el miedo. Un miedo frío, pegajoso, de que había cometido un terrible error. Finales de octubre. Pablo se sumergió completamente en la nueva vida.
Presentaciones, eventos sociales, reuniones con gente interesante. Alicia lo presentaba como la estrella emergente del periodismo regional. Empresarios locales, artistas, músicos, todos querían que escribiera sobre ellos. Pablo bebía los cumplidos como agua en el desierto. Por fin lo valoraban. Por fin veían en él no solo a un marido y padre, sino a una persona con talento. Una noche Alicia inició una conversación con cuidado. Estaban en su apartamento, cenando, ella preparó risotto con mariscos, abrió una botella de vino blanco. Pablo, ¿ya decidiste sobre tu situación? ¿Con tu esposa? Él se quedó inmóvil con la copa en la mano. ¿En qué sentido? Bueno, dijiste que era tu ex, ¿no? ¿No piensas volver? Pablo dejó la copa sobre la mesa. Yo. No lo sé. Necesito más tiempo para cerrar ese tema. Alicia sintió, sonrió, pero su sonrisa era tensa. Entiendo. Solo que no estoy acostumbrada a estar en la sombra. Necesito certeza en las relaciones. ¿Comprendes? Él comprendía. Ella decía, decídete. O conmigo o con ella. No hay tercera opción. Esa noche Pablo no pudo dormir. Se revolvía en la cama, cada vez pasaba más noches en casa de Alicia. Pensaba en Marta. ¿Cuándo fue la última vez que la llamó? ¿Hace una semana? 2. Ella respondía con voz baja, monosilábica. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estudias bien? Sí. ¿Obedeces a mamá? Sí. Sentía la distancia, el muro que él mismo construyó entre ellas. Pablo agarró el teléfono de la mesita. 1:00 de la madrugada. Demasiado tarde para llamar. Dejó el teléfono. Mañana. Mañana seguro llamaría, hablaría como persona, le diría cuánto la amaba. Pero por la mañana había una reunión. Luego filmación para materiales promocionales de la revista. Por la noche Alicia invitó al estreno de una obra en el Teatro Dramático. Pablo olvidó llamar. Y al día siguiente también. Y al otro día, principios de noviembre trajeron tensión. Alicia se volvía más exigente. Insinuaba cada vez más y más directamente. Pablo, no puedo estar con alguien que formalmente está casado. Esa no es mi historia. Quiero una relación seria, ¿entiendes? Y las relaciones serias requieren libertad. Pablo sentía presión por todos lados. Llamó a Juliana, por primera vez en 2 semanas. Juliana, necesitamos tramitar el divorcio. Silencio al otro lado. Silencio largo, pesado. Luego una voz baja. Bien. Ven, lo discutimos. Yo. Iré la semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero la semana siguiente había un proyecto importante, material sobre un nuevo espacio artístico, entrevista con el dueño, sesión de fotos. Pablo no fue. Escribió a Juliana, perdón, saturado de trabajo. La semana que viene sin falta. Ella no respondió. Alicia le compraba ropa, camisas caras, jeans de marca, zapatos elegantes. Debes estar a la altura de la publicación, decía, entregándole otra bolsa. La imagen es importante. Pablo usaba la ropa nueva, se miraba en el espejo. Veía a otra persona, pulida, segura, exitosa. ¿Era este el verdadero él? ¿O una máscara que se puso para no ver en quién se había convertido? Una noche tuvo un sueño. Marta estaba junto a la ventana de su viejo apartamento, miraba hacia la calle. Él se acercaba al portal, levantaba la cabeza, ella le hacía señas con la mano. Él le devolvía el saludo, caminaba hacia el portal. Pero con cada paso el portal se alejaba. Caminaba más rápido, luego corría, pero la distancia solo crecía. Marta estaba junto a la ventana, hacía señas con la mano, se volvía más y más pequeña. Desaparecía. Pablo despertó en sudor frío. Junto a él dormía Alicia, tranquila, hermosa. Se levantó, salió al balcón. Noche de noviembre, viento frío. La ciudad dormía abajo,
millones de luces, millones de vidas. En algún lugar allí, en uno de los apartamentos, dormía su hija. ¿O no dormía? Tal vez ella también miraba por la ventana, esperaba que papá volviera. Pablo apretó la barandilla del balcón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho? Pero no había respuesta. Solo el viento, frío e indiferente. Mediados de noviembre. Pablo llegó a la oficina de la revista y sintió de inmediato que algo no andaba bien. Agitación inusual, rostros preocupados de los empleados, conversaciones apagadas. La contadora jefe Laura Valdés salía de la oficina de Alicia con el rostro pálido como el papel. ¿Qué pasó? Preguntó Pablo a su colega, el diseñador Íñigo. No sé exactamente. Pero parece que hay problemas. Grandes problemas. A las 10 de la mañana Alicia reunió a todos en la sala de conferencias. Su rostro estaba tenso. Colegas, tengo malas noticias. El dueño de nuestra editorial, Máximo Talavera, está bajo proceso penal. Fraude, evasión de impuestos por cantidades especialmente grandes. Todas las cuentas de la compañía han sido bloqueadas. La financiación de la revista se ha detenido. Silencio sepulcral. Luego una explosión de preguntas. ¿Y los salarios? ¿Qué pasa con los pagos de noviembre? ¿Nos quedamos sin trabajo? Alicia levantó la mano, pidiendo silencio. Por octubre les pagarán del fondo de reserva. Pero habrá retraso, una semana, tal vez 2. En cuanto a noviembre, no puedo prometer nada. Nos dieron 2 semanas para encontrar un nuevo inversor o cerrar. Haré todo lo posible, pero no terminó. No era necesario. Todos entendieron. Pablo estaba sentado, paralizado. El salario de octubre se retrasaría. El de noviembre probablemente no existiría. Y él contaba con esos 80,000. Planeaba enviarle a Juliana al menos 30, el resto para vivir y el alquiler del apartamento. Ahora en la tarjeta tenía 8,000. Todo. El alquiler, 25,000, había que pagarlo en 3 días. ¿Dónde conseguir el dinero? Por la noche él y Alicia estaban en su apartamento. Pablo caminaba de un lado a otro. ¿Qué hacer? ¿Tal vez volver al periódico? ¿Pedirle a Antonio Serrano que me readmita? Alicia negó con la cabeza. Pablo, ¿quieres acabar con tu carrera? ¿Después de la revista volver a un periodicucho provincial? Te convertirás en el hazmerreír. Pero necesito dinero. No puedo pagar el apartamento. Encontraré un inversor. Dame una semana. Créeme, todo estará bien. Él quería creer. Mucho quería. Pasó una semana. Alicia se reunió con potenciales patrocinadores, empresarios locales, representantes de grandes compañías. Pero todos rechazaban. Proyecto arriesgado. El mercado de publicaciones impresas está muriendo. Invertir dinero en una revista es como tirarlo al viento. Pablo recibió un SMS de la dueña del apartamento. Señor Guerrero, mañana es el último día de pago. Si para la tarde no recibo el dinero, me veré obligada a rescindir el contrato y pedirle que desocupe la vivienda. Pablo fue a ver a Alicia. Ella estaba en su apartamento, lujoso, de 2 habitaciones, en el centro de la ciudad. Alicia, tengo un problema con el alquiler. ¿No podrías prestarme hasta que paguen? Ella se apartó del portátil, lo miró fríamente. Pablo, yo misma tengo todo el dinero invertido. No puedo. Bueno, aunque sea 25,000. Alicia, por favor. Me van a desalojar. Ella se levantó, se acercó a la ventana. Larga pausa. Pablo veía su perfil, nítido, hermoso, sin emociones. ¿Puedo quedarme contigo un par de semanas? Soltó él. ¿Solo hasta que encuentre trabajo? Alicia se giró lentamente hacia él. Pablo, no estoy lista para ese nivel de intimidad. Necesito mi espacio personal. Él no podía creer lo que oía. Pero nosotros. Pensé que teníamos una relación. Ella suspiró, abrió las manos. Tuvimos una relación, Pablo. Una buena relación. Pero buscaba un compañero.
Igual a mí. Exitoso, autosuficiente. ¿Y tú? Perdón, pero ni siquiera puedes pagar el alquiler. No eres la persona que veo a mi lado. Las palabras golpearon como una bofetada. Pablo estaba de pie, con la boca abierta, sin poder pronunciar una palabra. ¿Lo dices en serio? Sí. Lo siento. Pero no puedo arrastrar la carga de otro. Tengo suficientes problemas propios. Pablo se dio la vuelta y salió. Sin despedirse, sin dar un portazo, simplemente salió. En el portal se detuvo, se apoyó de espaldas contra la pared. Las manos le temblaban. La cabeza le zumbaba. No tenía nada. No tenía trabajo. No tenía dinero. En un día no tendría vivienda. No tenía familia, él mismo la había destruido. No tenía a Alicia, ella lo usó y lo desechó como un juguete aburrido. Estaba solo. Completa, absolutamente solo. Pablo llamó a su antiguo editor Antonio Serrano. Le pidió readmitirlo. Este suspiró. Pablo, me encantaría, pero el puesto está ocupado. Recortaron el presupuesto, no van a contratar a nadie nuevo. Lo siento. Pablo llamó a otras publicaciones de la ciudad. En todas partes la misma respuesta, crisis, recortes, no hay vacantes. ¿Había sido una estrella y ahora no era nadie? No. Mejor seguir buscando. Pero las búsquedas no dieron resultado. El salario de octubre de la revista nunca llegó, el fondo de reserva resultó ser un mito. Desalojaron a Pablo del apartamento. Alquiló una habitación en una residencia por 7,000, el último dinero que tenía. Paredes sucias, baño compartido, vecinos obreros que bebían por las noches y gritaban hasta las 3 de la madrugada. Pablo yacía en una cama hundida mirando al techo agrietado. ¿Cómo había llegado a esto? Tenía una familia, trabajo, hogar. Soñaba con una nueva gran vida, y aquí estaba, esta vida. Comela a cucharadas. Habitación de 3 por 4 metros, olor a humedad, a alcohol barato y gritos de vecinos al otro lado de la pared. Alicia no respondía a las llamadas. Una vez contestó, voz fría, distante. Pablo, no compliques las cosas. Estuvimos bien, pero las circunstancias cambiaron. No puedo ayudarte en nada. Lo siento. Tonos de ocupado. Luego comprendió, ella había bloqueado su número. Finales de noviembre. Pablo buscaba trabajo. Cualquiera. Recorría redacciones, agencias, oficinas de publicidad. En todas partes rechazo u ofertas que aún consideraba humillantes. Pero si él era un periodista talentoso. Había escrito para una revista de moda. Sus artículos fueron elogiados, pero los elogiaron hace 2 meses. Ahora nadie lo recordaba. Ahora era simplemente un desempleado, con un hueco en su currículum y la reputación de alguien que dejó un trabajo estable por una ilusión. El dinero se acababa catastróficamente rápido. Pablo comía fideos instantáneos, economizaba en todo. Dejó de afeitarse, las maquinillas cuestan dinero. Usaba ropa que empezaba a deshilacharse en las costuras. En el espejo veía un rostro demacrado, ojos hundidos, barba descuidada. ¿Quién era esta persona? No él. Definitivamente no él. Por las noches no podía dormir. Yacía en la cama, escuchaba los ronquidos del vecino al otro lado de la pared delgada, pisadas sobre su cabeza, gritos de borrachos en la calle. Pensaba en Juliana y Marta. ¿Cómo estaban? ¿Tenían suficiente comida? ¿Juliana había pagado el alquiler? ¿Al menos tenían electricidad? Recordó, la última vez que transfirió dinero fue hace un mes. Míseros 15,000. Eso duró una semana, máximo 2. ¿Y después? ¿Qué comieron después? ¿Con qué pagaron el alquiler? Pablo agarró el teléfono. Miraba la pantalla, fotos viejas en la galería. Foto familiar de un picnic de verano en el parque. Marta en sus hombros, riendo, agitando los brazos. Juliana al lado,
sonriendo, una sonrisa genuina, cálida. Él mismo, feliz, despreocupado, abrazando a su esposa por la cintura. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Existieron alguna vez? ¿O fue un sueño? Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pablo no intentó detenerlas. Lloraba en silencio, para que el vecino no lo oyera. ¿Qué había hecho? Dios mío, ¿qué había hecho? Marcó el número de Juliana. El dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿Qué diría? Perdón, ¿me di cuenta de todo? ¿Soy un idiota, acéptame de vuelta? Ella lo mandaría al diablo. Y tendría razón. Dejó el teléfono. Lo agarró de nuevo. Lo dejó otra vez. Las manos le temblaban. Por la mañana llegó un SMS de su ex colega de la revista, el diseñador Íñigo. Pablo, tengo noticias. La revista cierra oficialmente. Alicia se fue ayer a Madrid, consiguió trabajo en una gran editorial. Dicen que el puesto lo tenía asegurado desde hace un mes. Nos dejó colgados a todos. Ni siquiera pagaron octubre. Pablo miraba la pantalla del teléfono. Leía el mensaje una y otra vez. Así que ella lo tenía todo asegurado. Sabía que la revista cerraría. Lo supo de antemano. Y simplemente los usó a todos, a él, a otros empleados. Los usó y desechó. Soltó una risa. Histérica, desgarrada. El vecino al otro lado de la pared gritó, silencio ahí, loco. Pablo se tapó la boca con la palma, sofocaba la risa que se convertía en sollozos. Lo perdió todo por una mujer que simplemente jugaba con él. Por una ilusión de éxito que se desmoronó en polvo. Por una vida brillante que resultó ser un fuego artificial barato, resplandeció y se apagó, dejando solo humo acre. Pablo yacía en la cama, mirando al techo. Los pensamientos eran oscuros, pesados. Tal vez era más fácil acabar con todo. Simplemente irse, desaparecer. Estarían mejor sin él. Juliana encontraría a un hombre normal que no la abandonaría. Marta olvidaría al padre traidor. Les sería más fácil, pero luego recordó los ojos de Marta. Verdes como la hierba de primavera, con chispas doradas. Recordó cómo lo miraba cuando se iba. El dolor en esos ojos. La incomprensión. La esperanza de que papá cambiara de opinión, se quedara. No podía. No podía hacerle más daño del que ya le había hecho. Ella no se lo merecía. Pablo se levantó de la cama. Fue a lavarse, agua fría de un grifo oxidado. Se miró en el espejo. Vio a un desconocido, demacrado, perdido, roto. Estás en el fondo, le dijo a su reflejo. No hay forma de caer más bajo. Significa que solo se puede ir hacia arriba. Pero ¿cómo subir cuando no hay fuerzas ni para levantarse? Final del otoño. Madrugada. Pablo yacía en la habitación, mirando fijamente al techo. No había dormido en toda la noche. Pensaba en qué hacer después. ¿Buscar cualquier trabajo? Pero incluso para un trabajo de 25.000 necesitaba aguantar de alguna manera, y solo le quedaban 300. Comida para 3 días, no más. ¿Pedir dinero prestado? ¿A quién? No tenía padres, los amigos se dispersaron cuando entendieron que estaba metido en problemas. Los pensamientos daban vueltas en círculo, oscuros, sin esperanza. La vida destruida. Y él mismo la destruyó, con sus propias manos. Sonó el teléfono. Pablo se sobresaltó, agarró el aparato. Número de Juliana. El corazón se encogió. Miró la pantalla durante mucho tiempo, luego presionó aceptar. Sí. Voz ronca. Silencio al otro lado. Se oía una respiración pesada, como si alguien llorara o intentara contener las lágrimas. Juliana, ¿qué pasa? Pablo se sentó en la cama. ¿Qué pasó? Silencio. Luego una voz infantil. Papá, soy yo. Marta. Pablo se quedó inmóvil. Marta.
Su niña. Cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo te va? La voz de su hija seria, nada infantil. Papá, quiero hablar contigo. ¿Hablar ahora? ¿Puedes? Por supuesto que puedo. Por supuesto. ¿De qué quieres hablar? Espera, voy a encerrarme. Pasos, crujido de puerta, clic del pestillo. Luego, papá, ¿recuerdas cuando estuve enferma? ¿Cuándo tenía 5 años? Pablo cerró los ojos. Por supuesto que recordaba. Neumonía, fiebre de casi 40, 3 días en el hospital. Los 3 días más terribles de su vida. Se sentó junto a su cama, no se apartó ni un minuto. Leía cuentos, le sostenía la mano, rezaba a todos los dioses en los que creía y no creía, para que se recuperara. Recuerdo, cariño. Por supuesto que recuerdo. Entonces te sentaste junto a mi cama 3 días y 3 noches. No te fuiste. Me leías cuentos, incluso cuando dormía. Los médicos te decían que fueras a casa, a descansar, pero no te ibas. ¿Recuerdas? Recuerdo. La voz de Marta temblaba, pero continuaba. Me dijiste entonces, siempre estaré cerca cuando te sientas mal. Siempre. Porque soy tu papá, y es mi trabajo protegerte. ¿Recuerdas esas palabras? La garganta de Pablo se cerró. Recordaba. Lo dijo mirando sus ojos asustados, cuando ella lloraba de dolor y pedía, papá, no te vayas. Recuerdo, graznó. Papá, ahora mamá se siente mal. Pablo se enderezó en la cama. ¿Qué pasó? ¿Se enfermó? No. No está enferma como yo entonces. Pero se siente mal. Muy mal. Llora cuando piensa que no la veo. La oigo por las noches, como llora en la cocina. Se puso delgada, muy delgada. Casi no tenemos comida. Mamá tiene miedo de que nos echen del apartamento. Se siente mal, papá. Muy mal. Cada palabra era un golpe. Pablo apretaba el teléfono cada vez más fuerte. Marta, yo. Prometiste estar cerca cuando se sintiera mal, la voz de la niña se quebró en llanto. ¿Y dónde estás, papá? Mamá dice que estás con otra señora, que allí estás mejor. ¿Allí realmente es mejor que con nosotras? ¿Te sentirás mejor si mamá se muere? Las lágrimas rodaban por el rostro de Pablo. No podía hablar, el espasmo le paralizaba la voz. No estoy enojada contigo, continuó Marta. Solo quiero entender. ¿Hicimos algo malo? ¿Me porté mal? Dime, me corregiré. Solo vuelve, por favor. Vuelve, papá. No, Pecosa, no. Pablo sollozaba sin esconderse. Eres la mejor niña del mundo. La más inteligente, la más buena. No tienes ninguna culpa. Soy yo. Yo lo arruiné todo. Soy un tonto, Marta. Un tonto tan grande. Entonces arréglalo, dijo Marta simplemente. Tú decías que todo se puede arreglar si uno realmente quiere. Eso dijiste cuando rompí tu taza favorita y lloraba. ¿Recuerdas? Él recordaba. Marta tenía 6 años, dejó caer su taza, un regalo de su difunta madre. Lloraba desconsoladamente, pensaba que se enojaría. Él la abrazó, dijo, todo se puede arreglar si uno realmente quiere. Es solo una cosa. Y tú eres mi tesoro. No pasa nada. Papá, ¿recuerdas el cuento del leñador que se perdió en el bosque? Pablo asintió, luego comprendió que ella no lo vería. Recuerdo. Te lo leía. Él caminaba y caminaba, pensaba que se había perdido muy lejos. Y luego vio la luz en la ventana de su casa y comprendió que todo el tiempo había estado caminando en círculos cerca de casa. Simplemente no se daba cuenta. Tal vez tú también estás cerca de casa. ¿Simplemente no te das cuenta? Las palabras de una niña de 7 años eran más sabias que todos los libros que él había leído. Cerca de casa. Había corrido tras fantasmas, tras ilusiones, tras una vida brillante que no existía. Y el hogar estaba cerca.
Siempre estuvo cerca. Cálido, simple, real. Y él lo abandonó. Lo abandonó por humo. Marta, yo. Iré. Hoy. Puedo. Marta sollozó. Puedes, papá. Esperaremos. Mamá y yo. Esperaremos. Te amo, cariño. Te amo tanto. Y a mamá también la amo. Lo arreglaré todo. Lo prometo. Entonces ven. Ven rápido, papá. Tonos de ocupado. Marta colgó. Pablo estaba sentado en la cama, sosteniendo el teléfono en la mano. Por su rostro rodaban lágrimas, pero dentro algo había cambiado. El velo cayó de sus ojos. Veía con claridad, por primera vez en meses. Sabía qué hacer. Pablo saltó de la cama. Empezó a recoger cosas, no eran muchas, todo cabía en una bolsa. Ropa, documentos, teléfono, cargador. Todo lo que quedaba de la vida anterior. Se vistió, agarró la bolsa, salió corriendo de la habitación. El dueño de la residencia, un tipo de unos 50 años con la nariz eternamente roja, se asomó desde su cuartucho. ¿A dónde vas? Aún te queda una semana pagada. Me voy. Gracias por todo. No te devuelvo el dinero. No hace falta. Pablo salió corriendo a la calle. Mañana comenzaría diciembre. La ciudad se prepararía para el año nuevo, colgarían guirnaldas en los faroles, decorarían los escaparates de las tiendas, pondrían un árbol en la plaza central. La gente correría con compras, se sonreirían unos a otros. La vida continuaría a pesar de todo. Y la suya también debía continuar. Se subió al autobús, la misma ruta que iba a su barrio. Largo trayecto a través de toda la ciudad. Pablo estaba sentado junto a la ventana, miraba las calles que pasaban. ¿Cuántas veces había hecho este trayecto? Cientos. Miles. Al trabajo, del trabajo, a la tienda, de visita. El camino normal de una persona normal. ¿Por qué pensó que merecía algo más? ¿Que la vida normal no era suficiente? El autobús se detuvo junto a un kiosco de flores en las afueras. Pablo bajó, se acercó al kiosco. Miró las flores, rosas, crisantemos, claveles. Metió la mano en el bolsillo. 300. Todo lo que tenía. ¿Cuánto cuestan los crisantemos? La vendedora, una mujer mayor con un pañuelo cálido, evaluó su aspecto andrajoso. 500 el ramo. Pero puedo dártelo por 400, añadió más suavemente. Solo tengo 300. La mujer lo miró atentamente. Dio algo en su rostro, desesperación, esperanza, súplica. Está bien. Te lo doy por 300. Un ramo pequeño, pero bueno. Envolvió unas ramas de crisantemos en papel, se las extendió. Buena suerte, hijo. Y cuida a los que amas. Pablo asintió, sin poder hablar. Tomó el ramo, siguió adelante. Se acercó al portal. Se detuvo, levantó la cabeza. Tercer piso, sus ventanas. La luz estaba encendida. Estaban en casa. Juliana y Marta. Su familia. El corazón latía con fuerza. Miedo. Tanto miedo como nunca. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría? ¿Lo perdonarían? Pero Marta dijo, el hogar está cerca. Solo hay que entrar. Pablo subió las escaleras. Lentamente, cada escalón costaba trabajo. No físicamente, moralmente. Cada paso hacia arriba era un paso hacia el perdón que no merecía. ¿O sí? ¿Tenía derecho a una segunda oportunidad? Tercer piso. Su puerta. Gastada, con un rasguño abajo, Marta una vez iba en patinete y chocó contra la puerta. Pablo recordaba cómo se rió entonces, cómo abrazó a su hija asustada. No pasa nada, las puertas se arreglan. La mano se levantó hacia el timbre. Se quedó suspendida. Pablo cerró los ojos, llenó los pulmones de aire. Presionó. El timbre sonó dentro del apartamento, familiar, dolorosamente familiar. Pasos.
Lentos, cautelosos. La puerta se abrió. Juliana. Delgada, demacrada, con un suéter viejo. Cabello recogido en cola, en el rostro huellas de cansancio. Pero los ojos, los mismos ojos que lo miraron con amor hace 10 años, el día de su boda. Ahora en ellos había sorpresa, dolor, pregunta. Pablo extendió las flores. La mano temblaba. Juliana, yo. ¿Puedo entrar? Voz ronca, ajena. Juliana en silencio se hizo a un lado. Pablo entró. El olor familiar del hogar, limpieza, manzanas, la tarta favorita de Marta. El recibidor familiar. Las botas de Marta junto a la puerta. Sus viejas pantuflas en el estante, no las tiró. De la habitación salió corriendo Marta. Se detuvo en la puerta. Miraba a su padre con ojos muy abiertos. Luego se lanzó hacia él. Pablo cayó de rodillas, atrapó a su hija en un abrazo. Pequeña, frágil, oliendo a infancia. La apretó contra sí, hundió el rostro en su cabello. Papá llegó, susurraba Marta. Papá está en casa. Pablo no podía hablar. Solo la sostenía, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por su rostro, caían sobre la coronilla de Marta. Levantó la mirada hacia Juliana. Ella estaba junto a la pared, brazos caídos, lágrimas rodando por el rostro. Miraba a ambos, a su esposo y su hija, y lloraba en silencio. Pablo se levantó, sin soltar a Marta. Miró a su esposa. Juliana, te lo ruego. Escúchame. Sé que no merezco el perdón. Sé que actué como el último. La voz se le quebraba. Juliana callaba. Lo perdí todo. Trabajo, dinero, techo sobre la cabeza. Alicia me dejó cuando se acabó el dinero. La revista cerró. Me quedé sin nada. Pausa. Continuaba. Pero lo principal, las perdí a ustedes. Y eso duele más que todo. Más que todo lo demás junto. Lo comprendí demasiado tarde, pero lo comprendí. Juliana preguntó en voz baja. ¿Para qué viniste, Pablo? Él la miraba a los ojos. Porque por fin lo entendí. El hogar no son las paredes. Son ustedes. Tú y Marta. Todo lo demás es ilusión. Corrí tras un fantasma y casi pierdo lo único real que tenía. Lo tuve y, espero, aún lo tengo. Marta lo jalaba de la mano. Mamá, deja que papá se quede. Por favor. Juliana miraba a su hija, luego a su esposo. Larga, tortuosa pausa. No puedo simplemente perdonar y olvidar, Pablo. Nos abandonaste. Nos dejaste sin dinero, sin apoyo. No dormía por las noches pensando con qué alimentar a mi hija. ¿Sabes lo que es eso? Pablo asintió. No, no lo sé. Pero quiero arreglarlo. Encontraré trabajo, cualquiera. Trabajaré duro. Devolveré cada centavo que debo. Probaré que merezco una segunda oportunidad. Solo no me eches. Por favor. Juliana se secó las lágrimas. Rompiste mi corazón, Pablo. Y no se puede recomponer en un día. Pero, miró a Marta, que sostenía a su padre de la mano y no lo soltaba. Pero por nuestra hija te daré una oportunidad. Una. No habrá más. Pablo cayó de rodillas ante su esposa. Gracias. No los defraudaré. Lo juro por mi vida. Juliana se giró hacia la ventana. Puedes dormir en el sofá. Mañana discutiremos las condiciones. Pablo se levantó, asintió. Era suficiente. La puerta a la vida de su familia estaba entreabierta. El resto dependía de él. Diciembre, exactamente un año después. La misma cocina, pero la atmósfera completamente diferente. En la mesa, una cena festiva. Ensaladas, pollo al horno, tarta. En el rincón, un pequeño árbol de Navidad decorado con adornos. Marta, ahora de 8 años, colgaba la última guirnalda. Mamá, mira qué bonito. Juliana sonreía, sonreía de verdad, no forzadamente como hacía un año. Muy bien, pecosa. Muy bonito. Pablo entraba en la cocina,
sonreía. Se veía diferente, más delgado, pero más saludable. Bien afeitado, con camisa limpia. En los ojos, una calma que no había antes. Las primeras semanas después del regreso fueron difíciles. Pablo dormía en el sofá, él y Juliana solo hablaban de lo necesario. Marta era el único puente entre ellos. Él recorría redacciones, agencias, buscaba trabajo todos los días. Finalmente encontró, gestor de contenidos en una pequeña agencia de publicidad. Salario de 35,000. Poco, pero aceptó sin dudar. Llegó a casa, se lo dijo a Juliana. Ella asintió, sin emociones. Bien. Pablo le entregaba todo el sueldo a su esposa. Para la casa. Solo necesito para el transporte. Ella lo miró sorprendida. Pablo, pero tú necesitas para almuerzos, para. Necesito demostrar que cambié, dijo firmemente. Meses de trabajo. Pablo se levantaba a las 6, regresaba a las 9 de la noche. Tomaba trabajos extra, escribía artículos freelance por las noches, ganaba cada centavo. Se cansaba mortalmente, pero no se quejaba. Juliana lo veía. Callaba, observaba. Enero. Pablo llegó una noche con una bolsa de comestibles. Empezó a preparar la cena, freía albóndigas, hervía pasta, como hacía antes, hace mucho, en otra vida. Juliana estaba de pie en la puerta. No estás obligado. Él sonrió. Quiero. Tú te cansas en el trabajo. Déjame ayudar. Algo dentro de ella se conmovió. Solo un poquito. Febrero. Marta se enfermó, un resfriado, fiebre alta. Pablo pidió permiso en el trabajo, el primero en 3 meses. Se quedó con su hija todo el día. Le leía cuentos, como aquella vez cuando tenía 5 años. Marta se dormía sosteniéndole la mano. Juliana entró en la habitación por la noche. Los vio, Pablo sentado junto a la cama, Marta durmiendo bajo la manta, sus manos entrelazadas. Se dio la vuelta para que su esposo no viera las lágrimas. La pared de hielo interior comenzaba a derretirse. Marzo. Una noche estaban sentados en la cocina, bebiendo té. Por primera vez hablaban de verdad, no de facturas, no de Marta, sino simplemente hablaban. ¿Por qué volviste? Dime la verdad, preguntó Juliana. Pablo miró su taza. Porque sin ustedes no soy persona. Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí. Alicia, la carrera, el éxito, todo eso eran fantasmas. Y ustedes son reales. Lo único real en mi vida. Juliana callaba. Luego en voz baja. Me dolió tanto, Pablo. Ni siquiera te imaginas. Me imagino. Ahora me imagino. Y si pudiera devolver el tiempo, no se puede. Pero se puede construir el futuro. Sus manos se tocaron sobre la mesa. Juliana no retiró la suya. Un pequeño paso. Pero un paso. Abril. A Pablo le ofrecieron un ascenso, editor de departamento, 55,000. Aceptó, pero continuó con los trabajos extra. Ahorraba dinero. Le propuso a Juliana ir a un psicólogo familiar. Ella se sorprendió, pero aceptó. Empezaron a ir a sesiones. Abrían heridas, pero también las curaban. Pablo aprendía a hablar de sentimientos, a reconocer errores. Juliana, a expresar resentimientos, a no guardarlos en silencio, a no sufrir en silencio. Lentamente, paso a paso, volvían a conocerse. No a las personas que fueron antes, esas las cambió el dolor, la separación, la revelación. Sino a personas nuevas que aprendían a confiar de nuevo. Julio. Marta celebraba su cumpleaños. Modestamente, pero con calidez, en círculo familiar. Pablo preparó la tarta él mismo, salió un poco torcida, pero Marta dijo que era la tarta más deliciosa del mundo. Él le regaló un libro de cuentos y una bicicleta nueva. En la portada del libro había una inscripción, para mi estrellita, que le mostró a papá el camino a casa. Te amo. Papá. Marta leía la inscripción y sonreía. Abrazó a su padre y susurró.
Gracias por volver. Y estoy tan contenta con este libro y esta bicicleta genial. Agosto. Noche cálida. Pablo y Juliana en el balcón. El sol se ponía en el horizonte. Juliana se apoyó en el hombro de su esposo, por primera vez en mucho tiempo. Él la abrazó con cuidado. Ella no se apartó. Callaban, miraban la ciudad. No era esa cercanía que hubo antes, ciega, ingenua, que daba todo por sentado. Era una nueva cercanía. Más consciente. Sufrida. Real. Septiembre. Pablo recibió una oferta de una gran publicación en línea, editor de un gran proyecto mediático, salario de 85,000. Buen puesto, crecimiento profesional. Pero las condiciones, horarios sin límites, viajes, dedicación completa. Pablo estaba sentado con la carta en la pantalla. Hace un año habría aceptado sin pensarlo. 85,000. Prestigio. Carrera. Ahora miraba las cifras y veía otra cosa. Viajes, menos tiempo con Marta. Horarios sin límites, regresos tardíos, cenas perdidas, cansancio. Dedicación, de nuevo ese camino que llevó a la catástrofe. Presionó rechazar oferta. Escribió un rechazo educado. Eligió a la familia. De nuevo eligió a la familia. Juliana se enteró por casualidad, se encontró con su colega Íñigo en la calle, él la felicitó por la oferta a Pablo, se sorprendió del rechazo. Juliana llegó a casa, se sentó en la cocina. Pablo estaba en el trabajo, Marta en la escuela. Se sentó sola y lloró, pero eran otras lágrimas. No de dolor. De gratitud. Él realmente había cambiado. Su Pablo había vuelto. No el de antes, el ingenuo. Sino uno nuevo. Sabio. Real. Octubre. Otoño dorado. Paseaban los tres por el parque, Pablo, Juliana, Marta. La niña corría adelante, recogía hojas amarillas y las lanzaba sobre sí misma, reía. Pablo y Juliana caminaban juntos, tomados de la mano. Callaban, pero el silencio era cálido, tranquilo. Pablo, dijo Juliana en voz baja. Te perdoné. Él se detuvo, la miró. ¿De verdad? ¿De verdad? Lo demostraste. Cada día, cada acción. Volviste no solo físicamente. Volviste con el alma. Y eso es lo principal. Pablo abrazó a su esposa. Fuerte, como no la abrazaba hace un año. Ella se apretó contra él, y él sintió, por fin estaba en casa. Finalmente, irrevocablemente en casa. Noviembre. Noche. Juliana y Pablo en el dormitorio, él se mudó del sofá hace un mes, con cuidado, gradualmente. Yacían en la oscuridad, abrazados. Tenía miedo de no poder perdonar, confesó Juliana. De que la herida fuera demasiado profunda. ¿Y cómo? ¿Cómo pasó? Vi que cambiaste. No con palabras, sino con hechos. Nos elegiste. Una y otra vez nos elegías. Y entendí, las personas tienen derecho a equivocarse. Y derecho a una segunda oportunidad. Si se la merecen. Pablo la besó en la sien. Gracias por no rendirte. Por darme la oportunidad. Gracias por no desperdiciarla. De nuevo diciembre. Están en la mesa festiva. Marta cuenta sobre la escuela, sobre su amiga Lisa, sobre la nueva maestra. Pablo escucha, sonríe, hace preguntas. Juliana saca la tarta del horno, de manzanas con canela, la favorita de Marta. Se sientan a la mesa. Pablo abre champán. Marta toma un vaso con jugo de manzana. Por nosotros. Por haber resistido. Por ustedes, mis amadas, que me dieron una segunda oportunidad. Por haber encontrado el camino a casa. Juliana sonríe, una sonrisa genuina, cálida. Por nuestra familia. Por estar juntos. Marta aplaude. ¿Por qué papá está en casa? Para siempre. Chocan los vasos. Comen la cena maravillosa. Ríen con las historias de Marta.
Una familia normal. Una noche normal. Pero después de lo que vivieron, esto normal es lo más valioso del mundo. Noche. Marta duerme en su habitación. Pablo y Juliana en la cocina, beben té. ¿Sabes en qué pienso? Dice Pablo. ¿En qué? En ese cuento. Del leñador que se perdió. Marta tenía razón. Caminé en círculos, pensé que me había ido muy lejos. Y el hogar estaba cerca. Siempre estuvo cerca. Simplemente no me daba cuenta. Juliana apoya la cabeza en su hombro. Lo principal es que viste la luz en la ventana. Y regresaste. Gracias a Marta. Ella me mostró el camino. Es una niña sabia. Más sabia que ambos. Están sentados en silencio, escuchan el silencio. Detrás de la pared respira Marta, se oye su respiración tranquila. En algún lugar lejos suena música, los vecinos celebran la llegada del año nuevo. La vida continúa. Su vida continúa. Pablo besa a su esposa. Ella responde al beso. Se abrazan, largo, fuerte, de verdad. No es la pasión de la juventud, no el enamoramiento ciego. Es el amor que pasó por el dolor, la traición, el perdón. El amor que resistió. Y eso significa que es real. La mañana del día siguiente. Marta despierta por los sonidos en la cocina. Voces de sus padres, ríen de algo, mamá dice algo, papá bromea en respuesta. Una mañana normal. Sonidos normales. La niña sonríe, abraza la almohada. Su cuento terminó bien. El leñador encontró el camino a casa. Y no se perderá más. Nunca. Se levanta, va a la cocina. Los padres están junto a la estufa, preparan el desayuno juntos. Papá fríe tortitas, mamá corta frutas. Se sonríen mutuamente. Le sonríen a ella cuando entra. Buenos días, Pecosa. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Marta se sienta a la mesa. Mira a sus padres. Sus rostros felices. La luz que entra por la ventana. El hogar que volvió a ser hogar. Todo está bien. Por fin todo está bien. Y afuera la ciudad se prepara para el año nuevo. Para una nueva vida. Para un nuevo comienzo.